¿Le gustó el video? Sí. A ver, este video fue producto de un proyecto, del primer proyecto de restauración a gran escala que realizamos en Cuba. De más está decirle que por las condiciones de insularidad de Cuba, los manglares son, a nivel forestal hablando, el 20%. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad en su conservación porque es la única forma que tenemos de mantener los servicios que brindan y los medios de vida de las personas en la zona costera, directo e indirecto. Eres Dios. Angustia, placer, dígalo. Angustia. Angustia. Tristeza, porque es una manera de que ilustra lo que en muchos lugares del mundo ha sucedido, que han perdido manglares y las comunidades costeras se han quedado bajo el efecto de las inundaciones, y que está ilustrando como que la comunidad, las personas están tristes por cada vez que pasa un fenómeno de eso, que pierden vida, economía, y cómo el hada de la madrina, al poner el manglar, hizo una barrera, y como el niño es una manera más sensible en la que podemos trabajar para que el futuro de nuestros manglares esté conservado. Esa es la idea que tenemos. La comunicadora. Como decía Norris, sí, es verdad que el video transmite al principio algo de angustia por la situación que pasa, de dolor, porque lo podemos experimentar mientras estamos mirando el video. Se experimenta un sentimiento de dolor por lo que pasó con el manglar, pero ya luego de que pasa eso, viene, como diríamos, comienza algo de felicidad, porque vemos el resultado de los manglares, la importancia que tienen para nuestra vida, y vemos la cara sonriente del niño, la alegría que él ve cuando tiene nuevamente el manglar. Ahora, excelente. El objetivo de este video era crear esto, un ambiente de deseo de ustedes por expresar lo que transmite y para que vayan incorporando cómo debemos ir haciendo la gestión en un área protegida, a ver, tan conspicuo y relevante como el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, con la Reserva de Biosfera Cuchilla del Toa. Fíjense, dándole este curso aquí, les voy a ser completamente sincero. Era una deuda que tenía hace mucho rato de poder venir a los manglares de la parte oriental de Cuba. Son completamente diferentes a las unidades de paisaje del centro, oriente y occidente de Cuba. Se los tengo que decir. No por especie, es por la forma de la zona costera, la dinámica de la zona costera, la orografía que tiene este lugar, que hace una proyección de los manglares completamente diferente y muy, muy sensibles. Hay una pérdida que puede constituir la barrera completa de la primera línea de costa por el tamaño que tiene. Son unidades de paisaje que brindan servicios que son soporte de vida. Y así nos tenemos que transmitir. Trabajamos para las personas, para que las comunidades en un ambiente de sostenibilidad sigan viviendo, no como hasta ahora, y lo voy a ser sincero, que vivan mucho mejor porque tenemos un escenario de cambio climático reales y no son esperanzadores. Por lo tanto, hay que buscar oportunidades en los servicios del ecosistema para que en la zona costera del Parque Alejandro de Humboldt la gente viva mucho mejor y con mejor expectativa y esperanza de vida. Eso es lo que tiene que lograr la conservación en un área. ¿Okay? Las tasas de pérdida, le voy a ser sincero, son brutales. Casi el 30% de los manglares se han perdido. Desde el año pasado hasta este año, incluyendo la década de restauración, se ha hecho bien poco. La tasa de pérdida de los manglares ha sido una de las más altas en ese tiempo. Y perder manglares significa perder un vínculo, una trida que hay en los ecosistemas marinos costeros. Les voy a poner tres más fácil, que van a decir que este es el de los manglares, este es el recife coral y el próximo. Que el manglar tiene una distribución, ¿cómo es? Ecuatorial, tropical y subtropical. Hay sus excepciones. Pero voy a ser sincero, hay excepciones que son las que tú se ponen como obra aquí abajo o aquí abajo. Les voy a decir, no sé si ha ocurrido en el parque que ha habido un fenómeno de granizada. Ha caído granizo. Hay lugares de Cuba donde se ha caído granizo y el manglar muere en menos de 24 horas. Se lo digo de rojo. Los lugares estos son lugares fríos, sin embargo, lo mantiene el manglar las corrientes calientes. Es por eso que la corriente fría que tenemos aquí, los manglares no pasan de Angola. Igualmente hasta Brasil, sin embargo, miren cómo hay corriente hasta California, que es mucho más fría, y la corriente los mantiene. Y ahora, la relación que tiene el manglar es el mantenimiento de los pastos marinos y del arrecife coral. Por lo tanto, los manglares, los pastos marinos y los arrecifes corales constituyen una tríada de funcionamiento.
Son ecosistemas en lugares tropicales con altos valores de diversidad biológica y además están en las áreas donde hay más densidad de comunidades de asentamientos costeros en toda la zona del planeta. Por lo tanto, cuando hablamos para los forestales que tenemos aquí, los manglares son selvas tropicales. Los manglares son junglas, literalmente son selvas que crecen en el mar. Y así tenemos que entenderlo. Le voy a decir porque usted sabe que los manglares en clasificación son bosques siempre verdes de manglares. Lo que les quiero decir que a la hora de entender los manglares son sistemas tan, pero tan abiertos, es muy complejo hacer análisis en niveles forestales, porque depende de lo que le entre y lo que salga. Estamos hablando de un bosque, son sistemas mucho más cerrados y mucho más fáciles de lograr forestalmente hablando. Y todos ahí comido pescado producido por el manglar, cangrejo, ostiones, cutillas, mamíferos, quelonios, crustáceos, bivalvos, todo eso lo produce el manglar. Vimos el centro de distribución de los manglares no es América. América fue el último lugar del mundo donde llegaron los manglares. Los manglares tienen un desarrollo en el Indo-Pacífico. Sin embargo, la terminología de manglar es americana. Es una terminología que utilizamos para trabajar ese bosque que está en la zona costera. Y miren qué curioso, cuando yo trabajé en Venezuela, a los guaraos, ellos tenían una denominación diferente para el manglar, para el mangle rojo y para el mangle negro. Decían que el mangle rojo se llamaba mu, significaba blanca hembra o blanca mujer. Y muina era el mangle negro, era el masculino. Hasta tenían una deidad en la sensualidad del manglar por la productividad que tenían los bosques mangle rojo con todos los propagulos. Hasta eso influye en la contribución de los pueblos originarios que tenían. Este es el mapa de Cuba. Y en este lado están los 20 primeros países que tienen manglar. En esta escala de aquí está Cuba. Cuba es el 10º país con cobertura de manglar. Por lo tanto, para el corredor biológico, los manglares de Cuba constituyen uno de los elementos de productividad fundamental en la conectividad de las Antillas y del Golfo de México. Una mitad de Cuba centro-occidental alimenta el Golfo de México completico, no se dejen engañar. Y la otra alimenta las áreas de las Antillas, Jamaica, la Española, República Dominicana y hasta Puerto Rico. Incluso se han hecho trabajos de conectividad de especies que se empiezan su estado reproductivo en el manglar y constituyen ciclos completos de recorrido. Un funcionamiento en grandes escalas de manglares te da tiempo de manejo. Un funcionamiento que trae algo así, se nos pierde el manglar en horas y volverlo a recuperar cuesta mucho trabajo. En términos de datos, los manglares son el 25% de los bosques de Cuba agroforestales. Eso significa que de 4 árboles que tengamos en Cuba, 1 es un manglar. Vaya, para que los que les gusta la matemática, digan, ¿no? Está fuerte. Por lo tanto, y le voy a decir por qué está fuerte, a pesar de que es una formación vegetal, es de las que menos proyectos técnicos de acciones ha tenido en su mantenimiento. Por su complejidad, y vamos a ver después, tiene mucha complejidad a la hora de hacer los trabajos forestales. ¿Cómo era el uso o el aprovechamiento de los manglares? Era productivo. En Cuba, les voy a decir, ante el triunfo de la revolución, en la época de tiempo muerto, muchas de las personas iban a los cayos de Cuba, donde había más desarrollo de manglar, sobre todo la parte de Ciudad Ávila, Camagüey, Santi Espíritu, Cine Zapata, y literalmente se vivía de la extracción del manglar. Les voy a decir, para que los manglares sobrevivan en estos ambientes, los manglares son de las especies que más carbono absorben. Por lo tanto, el carbón de mangle es uno de los carbones que mejor poder calórico tiene. Eso lo saben todos ustedes, no es ejercicio. De las 3 especies de mangle que tenemos en Cuba, de las 20, los manglares ocupan los 3 primeros lugares calóricos. Por lo tanto, a nivel de aprovechamiento, no en Cuba, internacionalmente los manglares tienen una gran importancia como fuente de energía. ¿Qué pasa? Cuando no hay un manejo sostenible, la extracción trae consigo la pérdida y por lo tanto se vive en áreas complejas. En lugares de Asia, y lo voy a suscribir, en lugares de Asia y de Australia, sí hay planes completos de aprovechamiento de los manglares. Pero los ríos son tan grandes, los niveles de productividad son tan grandes que las recuperaciones manglares en 5 y en 10 años. Por lo tanto, tienen un manejo mucho más productivo en manglar. Aquí en Cuba
desde la década del 80 hasta los 4 primeros años del periodo especial 93-94, los planes de cala de Cuba eran bestiales. Aquí se tardaba manglar a chorro, era parte de los ordenamientos forestales que teníamos en Cuba. ¿Por qué? Porque no había una visión de cambio climático, no había una visión de productividad, no había una visión de funcionamiento ecosistémico, que es lo que quiero llevarle a ustedes. Si el manglar falla, fallan los pastos. Si fallan los pastos, fallan los arrecifes. Si fallan los arrecifes, falla la zona costera. Si falla la zona costera, se van a personas. Primeramente, son hot points, son sitios de alto valor de diversidad biológica. No solo en Cuba, esto es internacional. Además, es una de las barreras de protección para las comunidades, las personas, los sectores económicos y a la hora de hacer una mejor gobernanza en la zona costera. Cuña Salina, miren, esto es una de las cosas más importantes. Amor para la región de ustedes no lo ven tan fuerte. ¿Por qué? Porque a diferencia de la región oriental, en el resto de Cuba hay un desarrollo del Carso. ¿Qué significa? Que Cuba es una cueva. Y como es una cueva, las fuentes de agua están en los acuíferos subterráneos. La cuña salina es un fenómeno de penetración del mar por el subsuelo y contamina todos los acuíferos a continuación. Y uno de los problemas que tenemos en Cuba entonces es que si se contaminan los acuíferos, no hay agua para la población potable, no hay agua para la agricultura, no hay agua para la industria y no hay agua para la salud. Cuña salina significa problemas renales, problemas de presión, etc. Y significa pérdida y contaminación de los suelos agrícolas, de los pocos suelos agrícolas que aún nos están quedando. Por lo tanto, un buen desarrollo del manglar constituye una esponja que tiene a nivel de la parte ecológica y económica la hectárea que más beneficios económicos tiene en todo el mundo, están en Asia y están catalogadas en casi $300,000 la hectárea de manglar. Ahora, esto fue a partir de valores económicos que se le da por lo que producen. Por lo tanto, el manglar es una mina de oro bien administrada. Hasta funcionando y restaurándose, el carbono que se almacena en él constituye fuente de ingreso por iniciativas que existen tanto de carbono sur como de otras. Pero el manglar es ganar y ganar todo el tiempo. En lo que nosotros estamos botando litritos y todo, el manglar está convirtiendo en carbono, lo está convirtiendo en energía y lo está convirtiendo en capacidad protectora. Erosión costera, no tengo que decirse. Eso es más que de lugar manglar, no se forman esas cárceles en la parte de erosión costera. Almacenamiento de carbono, ya se lo fui diciendo. Esto se ha convertido ahora en un boom. Se ha convertido en un boom y eso vamos a ver la restauración de lo que es el carbono azul y por qué es un boom y una moda. Es verdad, los pastos marinos, los arrecifes, los manglares constituyen la fuente subidora de carbono más grande que tenemos en las zonas tropicales. Pero a veces, trabajar tendencias de carbono puede de alguna manera prostituir los trabajos de conservación que realmente debemos ir, que tenemos que estar dirigidos. Esto significa captura más de carbono, más bien significa adaptación y mitigación al cambio climático. Y barrera protectora, cambio climático y manglares. Ya en la década de 2010 empezó a haber una intención completamente dirigida al papel que los científicos lograron demostrar que tenían los manglares como un elemento más en el enfrentamiento al cambio climático. De hecho, cuando en marzo del año 2017, si no me acuerdo mal, que la antigua ministra del CISMA, Perrosa, dio la primera comunicación del plan de enfrentamiento al cambio climático en la República de Cuba, lo que todos conocen como Tarea Vida. Uno de los pilares que ella tuvo fueron los primeros estudios que hicimos de la parte de la importancia de los manglares, de los pastos, de las playas y la comunidad, y fueron los soportes fundamentales junto con nuestro proyecto de poder determinar cómo iba a ser esa política. Ya tenemos una ley 150 del sistema de recursos naturales y del medio ambiente con un, vamos a decir, bastante completo cuerpo legal donde hay una resolución del cambio climático incluso que articula las acciones. Por lo tanto, las evidencias científicas han logrado un cambio en la hora de responsabilidad, ejecución y gobernanza de los manglares en Cuba por un problema de responsabilidad y soberanía nacional. La importancia económica, uno de los productos
insignia que tuvo Cuba en algunos momentos fue la esponja. La esponja tiene una gran importancia para que la esponja crezca y tenga la calidad exportable. Necesita aguas cristalinas y limpias. ¿Quién hace eso? El manglar. No es que el manglar sea un basurero, no lo miren así. El manglar es un filtro, y un filtro de esponja, y todo lo que pasa por el manglar lo atrapa y lo reconvierte. Esa es la función que tienen esos ecosistemas, y sobre eso crece toda la vida. Y cuando vean un manglar, y eso vamos a hacer en la clase práctica, no vean solo los árboles, metan la tierra, la mano en el fango y saquen. Ahí está el 80% del manglar en su funcionamiento. Esa es la parte más importante del manglar. Un árbol de manglar lo podemos sembrar y puede crecer. 1 metro cuadrado de suelo de manglar, miren, son cientos de años para lograrlo. De ahí la importancia, la fragilidad que tiene esta zona, en que no tenga pérdida del suelo de manglar. ¿Okay? Hay muchos asentamientos pesqueros que tienen un canal siempre de manglar para resguardar los pobres. Eso no falla. Pueden pasar todos los siglos que hay un lugar en el manglar, un canal de los cuales siempre los manglares donde se resguardan y se protegen las embarcaciones. Por lo tanto, los manglares constituyen un ecosistema estratégico en la soberanía alimentaria de este país. A ver, aquí vamos a la parte donde ustedes van a hablarme a mí. ¿Cuántas especies de mangre ustedes conocen? 4. 4. Mangre rojo, Todos estamos de acuerdo que todos reconocen 4 especies de árboles de mangre. ¿Okay? Pero en el manglar hay solo árboles de mangre. ¿Qué otras especies vegetales encontramos en el manglar? helecho, Ahí está. bromelias, Del único helecho que puede vivir en ambiente salino. bromelias, Bromelia, orquídea, Cactácea tremadora. eso de la planta, ¿no? Se lo pueden encontrar. El manglar tiene, los de Cuba, hasta 130 especies vegetales asociadas al manglar. Les voy a decir, en lugares donde la combinación de sal y de agua dulce es más beneficiosa el agua dulce, me he encontrado manglares en la Sierra de Zapata donde los magá compiten con el manglar. Para que tengan una idea. O sobre todo con manglar rojo, que es el que puede sobrevivir con ambiente de agua dulce. Y una pregunta, ¿cuál es la altura más grande que han visto ustedes manglares aquí en la zona? Lo que han zapateado ustedes. ¿Qué es lo más alto que han visto? Lo de Miramar, que son ¿Cuánto? Casi los 20, 25 Porque metros. habla 35 porque Giovanni cuando hizo un estudio, él tiene el libro, la cosa que hizo del otro proyecto, hasta más de 35. Quiere decir que en esta zona, a pesar del estrecho que hay una excelente representatividad de los manglares de Cuba. Son 4 especies. Vamos a ver, el manglar rojo. A ver, cuando los manglares se desarrollaron en el Indo-Pacífico, fueron poco a poco colonizando la zona costera por todo el globo terrestre. El mar desde que estaba abierto no existía como tal lo que conocemos Mediterráneo, y América entró lo que más rápido pudo colonizar, fundamentalmente Rhizophyra, Avicennia y la Uncularia. De hecho, las compartimos con la costa oriental de África. ¿Ok? Es para que sepan que a nivel de biogeográfico, todo eso está unido. Cuando eso se parece, eran esos manglares. En el caso de Cuba, solamente tenemos representado Rhizophyra mangre. Todos lo conocen como mangre rojo, mangre colorado. ¿Qué otro nombre le tienen? Otro nombre que le tienen. Ya no. En la región de América, además de Rhizophyra mangre, está Rhizophyra racemosa. Ven el manglar rojo, multiplíquelo por 10. En vez de tener de 4 a 6 flores, 20 flores, o sea, un racimo. Y algunos autores que no hicieron una buena sistemática, el manglar rojo se cruzó con el manglar caballero, que es como se llama Rhizophyra racemosa, y la mezcla de esos dos dio un mixto. Algunos autores le pusieron Rhizophyra harrisoni, pero realmente harrisoni no existe. Una promiscuidad entre el manglar y lo que salió fue bastardo. Es así como funciona. Clásico del manglar rojo. ¿Qué es lo que
identifica un mangle rojo, nada que ver. ¿Qué es? Los Pablo, hongos. Las raíces. la raíz. Las raíces. Los manglares tienen 3 tipos de forma de sostén o de sujeción. Vamos a ver una. Raíces aéreas. Fúcrea, para que uno volando, zancuda, no importa. Estas raíces son la estabilidad y la respiración del mangle rojo. Por lo tanto, si un mangle rojo le trancan el canal, sube la marea y está 24 horas con las raíces tapadas, mangle rojo se muere asfixiado. ¿Okay? Eso pasa también no tanto en la región oriental, hace una vez la bahía de Santiago con la fábrica de la mantequera. Los hidrocarburos, los aceites no matan a manglar, pero cuando le cae un hidrocarburo aceite en las lenticelas, que son las narices del mangle, los mata también. La arena los mata también. Por lo tanto, es una especie fuerte para resistir el mar, pero vulnerable a la hora de su manera y no tener que tenerlo así. Otra cosa importante del mangle rojo, y quiero que lo vean, que es lo otro que le salta a usted a la vista con el mangle rojo. En el Guayubre, vamos a ser sinceros. Creo que le salta a la vista un mangle rojo. O la forma de semillas, que son todas grandes. Bueno, se llama propábulo. Yo no la tecnología botánica, no soy luego maestro. Propábulo es cualquier parte de la planta que contribuye a una reproducción de la misma. ¿Okay? Ahora, para poder vivir en este ambiente, la semilla que caiga en el agua salada se deshidrata. Esto que hay aquí no es una semilla, es un embrión. Ya el niño está crecido en la planta madre. Ya están los 9 meses, ya el chamaco está listo para salir, pero está todavía en la planta madre. Cuando después de la lluvia empiezan los vientos, granea. Y lo otro, los propábulos de mangle rojo están en dependencia de los niveles de marea. Pueden tener desde 30, 40 hasta 50 centímetros de largo. Son mugronados. ¿Qué significa eso? Que la punta de ese propábulo, ¿cómo es? Como el maestro, la punta pincha. La punta mugronada pincha. Y muchos de ustedes han visto que se empieza a poner carmelita, ¿no se llama? Sí. Se empieza a poner carmelita de abajo hacia arriba, hacia abajo, hasta que la ven insertada y sembrada. ¿No es así? Se imagina que para hacer un embrión hay que tener comida. Ese propábulo es una fuente de comida en almidones, primeramente para que flote y segundo para que el embrión no se muera. El propábulo cuando cae, no cae encajado. Ese mito de que del árbol cae y cae encajado, no. ¿Qué le pasa al propábulo? El propábulo cae en el agua, marea alta, marea baja, no importa. El propábulo cae en el agua y cuando sube la marea, levanta el propábulo y por donde vaya el flujo de marea, el tipo va navegando. ¿Qué pasa? En el manglar hay aporte de agua dulce y de agua salada. Por lo tanto, por densidad, la que está más arriba, ¿cuál es? Exacto. Tiene la salada abajo, la salada. El tipo va chupando agua dulce, va chupando. Y de pronto nos encontramos los canales que hay propábulos así y propábulos así. ¿No es así? Ya con la punta de la red. Ahí está. En horas empezó a echar raíces. Cuando sube la marea, se queda enganchado. Se estableció un manglar. Es así como funciona el manglar. Por eso cuando queremos sembrarlo tenemos que buscar la simulación que se parezca lo más exacta posible a un proceso natural. Lo otro típico en rizófora son las flores. Las flores del manglar son pocas. A nivel evolutivo, cuando hay pocas flores de tamaño es que hay una evolución importante. Y son especies melíferas. No tan grandes como aviceña, pero producen miel. Estas flores están adaptadas a la reproducción por abeja. Les voy a decir, es común encontrar vamos a decir, péndulos de flores de 4 botones, o 6, o 5. No pasa ahí. Cuando encuentren una de esas, por favor, le tomo una foto y me la envío porque es una curiosidad botánica. Puede ser, hay lugares que he visto que es más proclive, pero normalmente se encuentran 4. Y de las 4, generalmente solo una produce propábulo. ¿Dónde encontramos el mangle rojo generalmente? Aquí, en el área. La primera franja. La primera franja. A la primera franja. El mangle rojo con prueba. Y de esta parte, vamos a decir, de Cuba, donde el efecto atlántico es mucho más fuerte, el mangle lo que recibe es una energía brutal y la aguanta. Por lo tanto, el mangle rojo constituye estructuralmente la especie que mejor resiste de los viajes para el archipiélago cubano.
Y les digo esto porque hay dos lugares del Indo-Pacífico donde no es Rhizophyra mangle la que está en la primera línea. Es Henrietta, por las características de la esposa la pueden mandar. ¿Qué es eso? Avicennia gemina. ¿Cómo la conocen ustedes? Mangle prieto, mangle salado, mangle negro. A ver, tú te lo puedes encontrar en varios no. Hay lugares que se le dicen salado, o mangle salado. Incluso hay localidades que le dicen salado por esta especie. A los que trabajamos campo y vamos con muy pocos recursos en el campo, el mangle prieto tiene su horario de excretar la sal y tú puedes la recoger. Esto es cloruro de sodio puro a las 3 de la tarde. Uno coge la hoja, la raspa y va a poder tener la sal que te falta para cocinar cuando estés en una expedición. O meterte en la boca para aumentar. Vale, no es un truco de supervivencia, pero esa sal de las que produce Avicennia es sal pura de la mejor que podamos mantener. Ya está filtrada y lo que sale por ahí es el granito blanco. Aquí no he visto tanto Avicennia, pero en lugares donde son grandes extensiones, sacas un vasito de sal nada más que raspando las hojas. Vamos para acá. ¿Cómo son las raíces de un mangle entonces? Son los atletas. De un matófano. Fíjense que los manglares, hasta ahora lo hemos visto, ninguno penetra, no les hace falta penetrar. Todos lo resuelven en la superficie. El mangle prieto lo que hace es soltar un sistema de raíces con el central que se llama neumatófono, y eso es lo que va avanzando. Y hay lugares de caucho donde literalmente es un colchón de neumatófono que no penetra nada. En lugares con muy poca marea, en vez de mangle rojo, lo primero que encontramos en esa zona es mangle prieto, y eso constituye una situación. Lo otro, vamos para allá, las flores de mangle prieto. ¿Qué puede decir? Entonces son datos económicos reales. El 25% de la miel de abeja que se cosecha en Cuba es de mangle prieto. Es una especie melífera más fuerte que hay y más caras que se ven. Y la miel es fina. Es fina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es zona costera. Tienes que hacer muy bien la transhumancia de las colmenas para que no se te contamine o se acidifique la miel. Eso es trabajo fino. Y en muchos proyectos que hemos hecho, en vez de usar apis mellifera, usamos melipona. Y es una fabriquita de miel que tenemos a partir de manglar y constituye, recuerda las propiedades que puse arriba, constituye una fuente de ingreso económico para la conservación del mamífero. Tenemos asentamientos costeros, que una de las alternativas económicas para reducir la presión sobre la tala del manglar es producir miel de abeja de mangle. Lo otro, ¿saben qué es eso? Ese es el propágulo del mangle prieto, o del mangle prieto. ¿Vieron la forma que el mangle prieto era un lapicero? ¿Lo hizo? Un lapicero. Este hace como un corazón, pero tiene la punta así como un gavilán. ¿Saben por qué? Porque el mangle prieto está en los niveles de marea menos dinámicos. No necesita avanzar mucho. Y donde esté, el tipo se engancha de algo, caballero, abre y no se lo hace. El truco de la restauración es conectar la mañana en la tarde el propágulo de mangle prieto, ponerlo 24 horas en tanquetas de agua dulce, eso abre y después boleo. No hay, no hacen los forestales. Se bolea y es una técnica que tenemos para acelerar un proceso donde vayamos a sembrar. ¿Alguna duda que tengan del mangle prieto? Mangle prieto también tiene tanino. No es como mangle rojo, es más amarillento, pero es una fuente de tanino. No tan importante, pero es algo ahí. Algo importante en comparación con el mangle rojo. El mangle prieto se puede partir. Le puede caer medio rayo arriba, que tiene una capacidad, como tiene un sistema secundario, tiene muchas yemas y se empiezan a reproducir a choque. De hecho, se puede caer un mangle prieto y sobre el cadáver de ese mangle empieza a crecer el resto de los vástagos. Eso es una ventaja a la hora de hacer un manejo forestal del bosque. ¿Por qué hay que dejarlo 24 horas? Porque necesita menos tiempo, como tiene menos almidón, necesita menos tiempo que el propágulo de mangle. En ese momento de marea, cuando hay agua dulce, abre, como una concha se abre. Es una adaptación que tiene para responder rápido. Fíjense son las diferencias, y eso también es un compromiso, energía y alimento que tienen que tener los embriones para poder sobrevivir en medio salino. Lo que sí no es, y se lo voy a decir ahora, no son semillas. Las semillas, ninguna semilla crece en ambiente salino. Eso es lo que diferencia a los manglares. Si no, estoy ahí de nuevo y no, a ver, una especie de para hacer un manglar,
es que no la hay. Para nada. No hay nada que complica con él. Ojo, si por casualidad de la vida se abren varios canales en América y empiezan a pasar algunos propábulos de especies de mangle de otros lugares, habría que ver cómo se, porque en Estados Unidos hay algunas evidencias de escapes de colectores, de coleccionistas de mangle que han traído especies de mangle del Indo-Pacífico, serio, Elieta, Alba, y esos sí están compitiendo muy fuerte con Avicenia, con Rhizophyra y con los ondulares. O sea, a nivel de competencia esas especies son mucho más fuertes y sí puede ser un problema. Pero sobrevivir en ambientes salinos es la ventaja que tiene el manglar, pero el agua de mar te deshidrata todo. Todo eso es una propiedad que tiene, y por eso es que el manglar es tan resistente. Para coger este tronco hay que super como, hay que lidificar hasta que te hacen una coraza así, para que ni una gota de agua se te escapa. Porque si te da una gota de agua, algo que pasa mucho, y eso hay que manejarlo con los productores de miel. Esto que hay aquí son 3 meses al año. Si la salinidad es muy alta, aborta la flor. Y si aborta la flor, permite la cosecha de miel. Para el término económico, si no sabes manejar el manglar, pierde el 25% de las entradas de dinero que tienen al país por cuenta de miel. El Patabán. ¿Con qué otro nombre lo conocen? Solo Patabán. Mangle blanco, Patabán. Estuvo en México ahora y lo conocen como mangle blanco. Haciendo de la mangle blanco, mangle bobo. Se puede decir el mangle le dicen mangle macho. Sí, también. A este le dicen mangle El Mile por ahí también le dicen mangle blanco. donde el único se llama Patabán. De hecho. Yo he buscado el origen y el origen es arahuaco, no es español. Él es arahuaco, pero en el resto de América es mangle blanco o mangle bobo. Blancular es la una curiosidad. En este caso, los propábulos son diferentes, más pequeños. Mangle prieto y mangle rojo son vivíparos, que creo que le expliqué. El embrión crece en la planta madre. Aquí todavía no ha acabado de crecer, pero tiene sus capacidades. Es por eso que los propábulos del Patabán son tan pequeñitos. Él está donde más agua dulce existe y donde menos marea. En Cuba, les voy a decir, en Cuba había grandes áreas de Patabán. En Camagüey se llamaron patabanales. Estos lugares fueron los que más se talaron para producir carbón. El Patabán, tal como digo esto, porque quede registrado, el Patabán fue la especie vegetal de mangle que más se le hizo extracción. Tenía una ventaja, igual germinaba, y una vez que lo cortaban, volvían a hacer un manejo de ese bosque de mangle. Claro, las alturas empezaron a bajar de 20 metros, 15 metros, 10 metros, 5 metros. Entonces nos encontramos unos bosques muy típicos de Patabán, pero estructuralmente bastante empobrecidos. Alguna pregunta más de Patabán, igual que una especie melífera, no con tantos aportes de mangle de riego, pero es parte del manejo a la hora de producir miel de mangle. Todos se han fijado en los neumatóforos de Patabán. Alguien se ha tomado el trabajo de mirar un neumatóforo de Patabán y compararlo con un neumatóforo de mangle de riego. Mangle de riego es una aguja. Sí, Así, Patabán tiene una cabeza. sí, Le puede decir, estaba en lugares donde había un proceso de inundación y de esa cabeza empieza a salir otro neumatóforo más largo y delgado hacia arriba. O sea, los manglares, eso no es difícil, los manglares tienen una gran capacidad de poder adaptarse en tiempos considerables a cualquier fluctuación en los procesos de inundación. O sea, no es el cambio climático que causa la presión manglar. Son las acciones del hombre que lo hacen más vulnerable y lo hay que abandonar la zona costera. Lo otro, y esto es una curiosidad, yo lo he visto en varios lugares, cuando hay mucha salinidad y un déficit de intercambio de agua, en los troncos del mangle prieto y en los troncos del Patabán empiezan a crecer neumatóforos. Eso es un índice de inestabilidad del terreno bestial. Significa que ese manglar está en una situación vulnerable que puede que empiecen a derribarse. A ver, para darse cuenta de esto, no creo que sea la parte oriental de Cuba, pero en Pinas del Río te puedes encontrar Patabán y mangle prieto que parecen espinas, parecen espinas, y es el neumatóforo creciendo. Y lo otro que he visto, en condiciones de inestabilidad,
literalmente el patagón se levanta del suelo y tú dices, bueno, ¿qué especie es esta? O entonces parecen raíces zancudas. Cuando él pierde de sustrato, parece que el patagón está levantado. Eso te dice que hay una inestabilidad y hay algo en esa zona que está provocando la muerte. ¿Y es que se levanta o que se erosiona? Se erosiona. ¿Y qué es lo que te parece esta gente? Que el patagón se ha levantado. En Cuba, los bosques están marcados por el periodo de lluvia en los procesos de reproducción y fenología. En manglar es lo mismo. La única diferencia es que el mangle rojo puede estar produciendo todo el año ropa, pero bajo ciertas condiciones. Y como dice el indio, esto puede deteriorarse cuando aumenta la salinidad. La planta, la planta es un ser vivo y es un balance de energía. Si le pongo más energía a la floración y fructificación, puedo morir. Por lo tanto, a esto le vamos a dedicar menos para seguir superviviendo. El otro año, si mejora, haremos más, pero es real. Eso se puede modificar. Y lo otro importante, alguien ha tomado en las manos, ha manoseado, ha mordido, ha hecho lo que sea con una hoja de patagón. La patagón es dura, parece un cuero, ¿verdad? Parece un cuero. Y han tocado el peciolo de la hoja, lo que tiene. Tiene los dos toquitas. Lo han tocado. Ahí la glándula extractora de sangre. Fíjense que le estoy dando todas las especies con las adaptaciones que tienen para poder vivir primero en ambientes salinos y en ambientes de inundación. Eso es lo que diferencia del manglar con las especies halófilas del resto de las especies halófilas. El resto de las especies pueden tener mecanismos para regular sal, pero el manglar lo tiene y además puede sobrevivir a las inundaciones. Lo hace una especie anfibia, lo hace una especie de humedal y lo hace una especie halófila. O sea, reúne todas las condiciones de supervivencia. La llana. Vamos para la llana. ¿Con qué otro nombre conocen la llana? Y en medio de lo dijeron. ¿Botón o botoncillo? ¿Saben por qué? Vamos, tranquilo. ¿Saben por qué? Porque el fruto que tiene la llana, de hecho, como carpus, está dedicado el nombre a esa producción. Y luego decir, de esa cápsula de semilla, que ponen milo con semilla en una cápsula, una sola se reproduce y es una semilla real. Por lo tanto, si no produce embriones y produce semillas, ¿qué cosa es? No es mangle. Es un pseudo mangle, ¿ok? Porque la llana la vamos a encontrar en la costa arenosa, en el bosque de ciega, en el matorral periférico a manglar y hecho un bonsai, o sea, con su fruticencia en el desarrollo del calcio. Ahora, ¿qué es la que la hace compatible con el manglar? Si toman una hoja, vamos a encontrar, ahí es privado, si toman una hoja de llana y la miran a la luz, ven las glándulas de sal entre el eje principal y los ejes secundarios. Esa es la que la asemeja a ser una especie halófila. A ver, hay autores que la consideran una especie de mangle, hay otros que pseudo mangle, pero si vamos a hacer un análisis real, fisiológico, es una especie halófita que vive en combinación con el mangle, pero te puedes encontrar bosques de siena con llanares inmensos monotípicos y es parte de la formación y te lo puedes encontrar sobre Carson y te lo puedes encontrar incluso en la manícula costera. Mientras sobrevive la salinidad, no importa. Esto es una llana, le decían el patriarca. Le calculan más de 100 años. Ven esos reducidos, son todos los ciclones que le han pasado y esa llana se resiste a morir. Vuelvo a tirar para arriba, para arriba, para arriba. Y lo otro, aquí no sé muy bien. Hay un autor que nos descubrieron la llana, vieron que había una llana que era de color blanco. Le hicieron variedad sericia. No existe, es la misma llana. Lo que pasa es que en condiciones de arena sílice pura, eso es una forma de adaptación del reflejo para evitar la desecación. Y te voy a encontrar un individuo como este, que tiene una rama blanca y una rama verde. Por lo tanto, a nivel arbóreo, estas son las 4 principales especies que podemos encontrar en los ecosistemas de mangle. Pero el mundo no es así tan sencillo. Existen diferentes combinaciones de manglares en Cuba y en la región del Caribe. Aquí lo que vimos bosques monodominantes o monotípicos de rizófora mangle. No hay más nada. Solamente, por lo tanto, aquí el nivel de marea es lo que determina la posición y la estructura del manglar. Literalmente son lugares donde entrarle el desarrollo de la, como dice el Camagüey, de las patas de gallina, que es el enlazado de varias raíces de mangles
impenetrable. Los bosques mixtos, esto es lo más común que pueden encontrar. Esto no es botón. Aquí es donde hay influencia del bosque externo y el bosque interno. Y te pueden encontrar combinaciones de rizóforo con Avicennia. Miren, esto porque te encuentras esto es un bosque casi monotípico de Avicennia. Esto es La Habana, de la oncularia. Esto es La Habana, esto es un patronal. Haciendo los patronales que tenemos nosotros. Monodominante, sí, afectado, que sea, pero bueno, el funcionamiento. Este es lo clásico de los canales. Encontrar una primera franja de mangle rojo, inmediatamente después empieza a haber una franja de mangle prieto. Eso es muy clásico en el occidente y centro de la isla. Vamos a chaparrado, con calma, que no cunde el pánico. Aunque no tiene estructura de bosque, esto es manglar. Y vamos a entender eso. Esto no posee su funcionamiento. Sí, tendrá 1,5 de diámetro de altura, pero ahí hay funcionamiento completo. Esto es un matanza, esto es un chaparrado, pero no hay que lo venir. Y lo otro, este desarrollo de ese manglar chaparrado depende de los tipos de sustratos que tengamos. En este caso, yo voy a decir, la tarea pendiente son los demás. Hay que incorporar el análisis de los sustratos. Esto solo en los chaparrados, pero los sustratos son limitantes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay un sobrelavado todo el tiempo. Por lo tanto, la poca materia orgánica de un bosque que es tan productivo como el manglar se lo lleva a la marea. Las curiosidades. El manglar sobre pavimentos cárcicos. Miren, el romano tiene literalmente autopistas cárcicas. Una cosa espectacular, solamente comparable con las Bahamas, sobre todo lo que decir así. Uno va a Bahamas y no sabe si estás en los carros de Hawái o si estás en Bahamas. Y en ese desarrollo cárcico, en esos hoyos que se forman por la lluvia, ahí crecen los manglares. No es un bosque, pero sí sigue siendo un ecosistema manglar. El manglar tiene una capacidad y una practicidad bestial. Y lo otro, fuente de recursos. Muchas personas que se dedican a hacer artesanías de naturaleza muerta utilizan mucho de estos troncos y esta parte de manglar para venderla. Eso no se puede, eso es acero puro que tenemos aquí. A la hora de hacer ecoturismo, son paisajes espectaculares que no tienen, son muy singulares, no tienen una representatividad en el resto del Caribe, que son en Cuba y algunos caen debajo. El salinómetro es la principal herramienta de los que trabajan manglares. Sin el salinómetro estamos perdidos y ciegos. Y les voy a explicar. Esta tabla es un resumen de varias investigaciones que hemos hecho. Aquí están los valores de sanidad para el rizóforo mangle, la Avicennia y la ocularia. A la hora de hacer manejo, y en una sanguizada, yo no voy a hacer el mangle rojo. Voy a empezar a trabajar el mangle frito, pero lo voy a empezar a trabajar con especies halófilas. Nunca lo voy a dejar solo. Para eso tenemos salicornio, que es una especie halófila que hace pensar, y sobre ella podemos hacer trabajo de restauración de mangle frito. Estas son partes de la ecología que necesitamos entender. Esto es una tablita, el manual está, esto es una tablita. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en la mano. Medirse habilidad y comparar cómo está para tener una referencia. Es el primer indicio en la ecología forense para atender las causas del deterioro del ecosistema de manglar. Para la región del Caribe, hay algunos autores que nos han zonificado manglares como si fueran franjas. La primera es mangle roja, la segunda es mangle prieto, la tercera es patabán y la cuarta es hayana. Realmente no funciona así. Como si entendieron lo que dije, el manglar tiene una modificación primero por la marea, por el agua salada y por el aporte del agua dulce que ponen los ríos. Realmente los manglares tienen dos zonas, y esto es importante a la hora de trabajar la exploración. La zona externa y la zona interna. La zona externa es la que más intercambio tiene con el mangle. Por lo tanto, ¿cuál es la especie que predominantemente debemos encontrar en la zona externa? Rojo. Exactamente. Y si han buscado todos los bordes de nuestros canales en esta parte, todos esos bordes de canales son de mangle rojo. ¿Okay? ¿Qué beneficio tiene eso? Bueno, es la interacción del mar, soportar las mareas, y va a estar siempre en condiciones de sanidad muy parecidas al océano, por lo tanto, no va a tener una preocupación. Ahora, ¿qué pasa con la zona interna? La zona interna es lo que el manglar que viene a continuación, es una zona donde depende mucho del agua que le llega de aporte terrestre. Es un área donde predominantemente existe Avicennia germinal. ¿Por qué? Porque es la especie que puede aguantar un gradiente de salinidad desde un árbol hasta un arbusto. Esas son las dos zonas y hay que saber cómo manejarlas. Si hay una interrupción del flujo de agua de la descarga, se deteriora en muchos lugares de Cuba, más anchos que esto,
que se forman unas unidades de paisaje que le dicen calderos, que le dicen salitrales. Eso no es más que cuando la salinidad ahí no crece absolutamente nada. Y es el deterioro de la zona externa del manglar. Vamos a hablar ahora un poquitico de datos. En la zona externa hay mayor disponibilidad del agua mareal, incremento del área basal, hay más bosque en esa zona, predomina mangle rojo, alto desarrollo de la estructura, menor acumulación de sal y no hay gradiente. ¿Qué significa no hay gradiente? Lo que vieron ayer en Miramar, idéntico todos los árboles, uno a continuación del otro, parecían clonados. O sea, el desarrollo de esa estructura del bosque es bien parejo. Y si se han fijado, los mangles no tienen emergentes. ¿Saben los emergentes? ¿No? Que un árbol sea más alto que el otro, a diferencia de los bosques. ¿Saben por qué los manglares no tienen emergentes? ¿Se lo han imaginado? El emergente de la zona costera es una vela para el viento. Y si no tiene raíces profundas, cuando se va. Ese desarrollo del manglar, ese dosel bien estructurado en altura, es otra de las propiedades que tiene el manglar para poder resistir los efectos del viento contra la tormenta. En el caso de la zona interna, hay menor disponibilidad de agua, incremento de las áreas basales son mucho más bajos. ¿Por qué? Porque de árboles llega a ser arbusto. Generalmente esto es para Cuba. Fíjense si los gradientes funcionan así con el sustrato, que entonces tenemos, que son las particularidades que enriquecen la tipología del manglar. Tenemos entonces en un área un mangle achaparrado, mangle rojo, que está literalmente está haciendo un gradiente estructural del mangle rojo que está más pegado a los canales, al que se encuentra más hacia tierra. Y es el mismo funcionamiento. Pero estas son generalidades, pero particularidades del manglar, que es lo que lo hace la tipificación.